Buen día tengan ustedes, estudiantes. El día de hoy damos inicio a lo que es la clase de literatura. Como siempre, deseándoles lo mejor a cada uno de ustedes. Espero que todos estén bien, gozando de una buena salud y unión familiar, que es lo más importante en estos tiempos. Bueno, estudiantes, el día de hoy continuamos con el vanguardismo. Hemos hablado del vanguardismo europeo, latinoamericano, y vamos a enfocarnos en el vanguardismo peruano, teniendo como al máximo representante y exquisito escritor César Vallejo, con uno de sus escritos que nos deja mucho que pensar. Hay algunos que nacen, otros que crecen, otros que mueren, y otros que nacen y no mueren, y otros que sin haber nacido mueren, y otros que no mueren, que no nacen ni mueren. Son los más. ¿Qué nos querrá decir César Vallejo? Es una persona que nos transmite a través de los poemas la humanidad y la deshumanidad a la vez. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. César Vallejo, uno de los máximos representantes del vanguardismo en el Perú, rompe con moldes y mensajes del pasado y propone una nueva forma de hacer poesía. No solo se preocupa de la belleza, sino también del mensaje que refleja la condición humana. En el Perú, el movimiento vanguardista se produce entre los años 1920 y 1930. Durante esta década, la literatura reflejó al vanguardismo europeo, pero sin llegar a ser una simple repetición, ya que la realidad peruana influyó preferentemente en los temas. En el Perú el vanguardismo sufrió un cambio y una fragmentación. En Europa fue un acto de rechazo a los valores occidentales de su época. En el Perú fue el signo de su aceptación. La figura más importante de esta etapa literaria del Perú fue César Vallejo, cuyas primeras obras se consideran fundadoras del vanguardismo peruano. César Vallejo, verdadero nombre César Abraham Vallejo Mendoza. Nacido el 16 de marzo de 1892, en la ciudad andina de Santiago de Chuco, La Libertad, del norte del Perú. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Se crió en el seno de una familia mestiza de condición modesta, con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que él se convirtiera en cura. Completó la secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre romanticismo en la poesía castellana. Fue maestro de secundaria en el Colegio de San Marcos. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En este mismo año editó su primer libro con el título de Los Heraldos Negros, impreso en 1918. Circula en 1919 uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo. Por entonces se sumó al denominado Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros. Tuvo diferentes empleos que le ayudaron a conocer la realidad social de su país, influyendo en algunos de sus poemas. Las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en su vida. César Vallejo está considerado el máximo exponente de las letras del Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. Abarcó casi todos los géneros literarios: poesía, narrativa, guiones de teatro y diversos ensayos. Además realizó una labor periodística escribiendo crónicas y artículos. Corrigió muchos textos puesto que casi nunca estuvo satisfecho con lo que escribía. En 1920 regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente, acusado de incendiario, por el que fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periodistas de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso escribió Escalas
melografiada. Esta experiencia tendrá una crítica y permanente influencia en su vida y obra, y se refleja de modo muy directo en varios poemas de los siguientes libros. Trilce, 1922. Considerada una obra innovadora en el uso del lenguaje, este usa múltiples figuras literarias como onomatopeyas y vulgarismos. Un año después parte para París, donde permanecerá con algunos viajes a la Unión Soviética, España y otros países europeos hasta el fin de sus días. Estos años estuvieron marcados por una gran pobreza y un intenso sufrimiento físico y moral. Conoció a poetas como Huidobro, Gerardo Diego, Juan Larrea y Juan Gris, con los que participó en actividades de sesgo vanguardista, pero pronto abjura de su propio Trilce y hacia 1927 aparece firmemente comprometido con el marxismo y su activismo intelectual y político. Trabajó para periódicos y revistas, escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandística, como se dijo anteriormente, como Rusia en 1931 y Reflexiones al pie de Kremlin en 1931. Afiliado al Partido Comunista de España en 1931 y nombrado corresponsal, sigue de cerca las acciones de la guerra civil y escribe su poema más político, España aparta de mí este cáliz, que aparece en 1939 impreso por soldados del ejército republicano. Toda la obra poética escrita en París, que publicó en diversas revistas, se recopiló con el título Poemas Humanos, 1939. A ver, seguimos hablando de Vallejo. Podemos mostrar los poemas de Vallejo, que los vamos a tocar en clases, pero que vamos a hablar de unas pequeñas estrofas, simplemente para endulzarnos de lo hermoso que puede llegar a ser nuestro compatriota peruano que ya dejó de existir, César Abraham Vallejo Mendoza. Vallejo, casado con Georgette Philippard, tenía solo 30 años cuando se quedó viuda, preservando para la prosperidad las obras literarias de su marido, una de las más importantes escritos en español. César Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Fue enterrado en el cementerio de Montreuil, para luego ser trasladado a iniciativa de su viuda a Montparnasse. Características de su obra. La poesía. La poesía de Vallejo en su primer libro, Los Heraldos Negros, con una influencia modernista, evolucionó hacia una libertad expresiva, única en nuestro idioma. En Trilce, Poemas Humanos de España aparta de mí este cáliz, Vallejo creó un lenguaje original, desconocido antes en nuestra poesía. Este nuevo lenguaje utiliza la alteración de la sintaxis, las creaciones de neologismos y la ruptura de la estructura lógica del lenguaje poético. Para César Vallejo, los conceptos de la vida y la muerte no se oponen, si se conectan misteriosamente y se integran en una dramática unidad. El hombre vive su muerte, el hombre muere en cada momento de su vida. Contiene temas recurrentes que se anudan alrededor de él: la cárcel, la imagen de una madre muerta, el sentimiento de la orfandad y de culpa, la visión del destino como una trayectoria fatal y dolorosa. Vallejo no piensa sobre el sufrimiento, transmite directamente sus espasmos, su ardor, su violencia, casi física. Por eso su poesía no puede ser leída de manera convencional. Él se comunica con nosotros de manera más profunda y oscura, más expresiva. Su poesía está colmada de referencias al Perú, a su paisaje natal, a la geografía, a los indios, a los campesinos. Vallejo es un excelente ejemplo de que para ser auténticamente nacional hay que ser auténticamente universal.
la narrativa, el tungsteno, Fabla salvaje, Paco Jung. La evolución de su poesía se puede hacer de manera cronológica. Los heraldos negros, poemario que tiene aún características modernistas, donde Vallejo nos descubre sus recuerdos familiares, su infancia serrana, la muerte de su hermano, el reconocimiento de la existencia como puro dolor, dolor inexplicable, sin causa conocida. Los heraldos negros, un poquito de él. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. En clase lo completamos. Trilce, 1922. Poemario de características vanguardistas debido a las grandes innovaciones estilísticas y expresivas. Crea imágenes, inventa palabras y metáforas sorprendentes, alternando el uso de cultismos con un lenguaje llano y coloquial. Los poemas no tienen título, solo se les ha consignado un número romano. En este libro están los motivos principales de la obra vallejera, la solidaridad humana y la emoción social. Aquí tenemos el número 18, o los 4 paredes de la celda, o las 4 paredes de la celda, a las 4 paredes albicantes, que sin remedio dan al mismo número, criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones, como arranca. Poemario 61. Esta noche desciende del caballo, ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo. Está cerrada y nadie responde. El pollo en que mamá alumbró, el hermano mayor, para que ensille los lomos que había yo montado en el pelo, por rúas y por cercas, niño, aldeano, el pollo en que dejé que se amarille al sol, mi adolorida infancia, y este duelo que enmarca la portada. Poemas humanos, poemario póstumo donde su poesía social alcanza su máxima expresión, aún con tintes vanguardistas. Vallejo transmite en sus versos un intenso dolor por el sufrimiento y las miserias humanas. Los 9 monstruos. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces, y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces, y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. España, aparta de mí este cáliz, 1939, poemario póstumo junto a Poemas Humanos, 1939, con los horrores de la Guerra Civil Española. Su poesía logra trascender al momento histórico y se convierte en la expresión del dolor universal. Masa, al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Niños del mundo, y cae España, digo, es un decir si cae, del cielo abajo su antebrazo que hacen, en el cabestro 2 láminas terrestres, niños, qué edad la de las sienes cobadas. Con ustedes compartiré este poema. Carlos Oquendo de Amat, uno de nuestros más originales poetas, publicó un solo libro, 5 metros de poemas, donde presenta varias características vanguardistas, el uso original de las metáforas con sorprendentes asociaciones, el rompimiento de la estructura formal del poema, disponiendo sus versos de manera gráfica y jugando con diferentes tipos de letras y tipografías, la alusión a los elementos y adelantos de la vida moderna. El libro se presenta como una película en una tira de papeles de 5 metros, como un rollo cinematográfico. Además de la libertad formal, la poesía de Oquendo expresa una gran emoción lírica a través de una poesía, aunque a veces hermética, sencilla, bella y lúdica, que trata de humanizar la vida contemporánea, los adelantos tecnológicos, las bulliciosas ciudades, etc. Las nubes son el escape de gas de los automóviles invisibles. Todas las casas son cubos de flores.
el paisaje es el limón y mi amada quiere jugar al golf con él. Martín Adán, poeta metafísico que cultivó las formas clásicas del verso castellano, poesía con alto contenido filosófico donde el poeta reflexiona sobre la belleza, la vida y la muerte, lo eterno y lo efímero. Destacan los poemarios La rosa de la espinela, La mano de Sácida y La piedra absoluta. Su primera obra, La casa de cartón, 1928, un texto en prosa que unos consideran una novela y otros un libro de poesía. Inaugura la prosa vanguardista en el Perú. Su nombre fue Rafael de la Fuente, seudónimo Martín Adán. Aquí tenemos La casa de cartón. Mi primer amor tenía 12 años y las uñas negras, mi alma rusa de entonces, en aquel pueblecito de 11.000 almas y pura publicistas. Con ustedes lo leemos en clases, compartimos, analizamos y vemos las expresiones de cada uno que transmite el poema. Bueno chicos, gracias, resuelvan sus actividades y muchísimas bendiciones.